Madrid, con sus luces incesantes y su vertiginoso ritmo, es el escenario de éxitos y conflictos en igual medida. Sebastián Rivera, de 34 años, había forjado su reputación como un exitoso empresario, propietario de una cadena de vinotecas de alta gama en la capital. Rodeado del brillo de las grandes inversiones, de cenas exclusivas y del aplauso de la élite, Sebastián había llegado a encarnar el éxito. Sin embargo, detrás de esa fachada impecable se escondían tensiones internas, conflictos en la dirección de la empresa y la implacable presión de unos medios en busca de escándalos que amenazaban con desestabilizar su imperio. Cansado del continuo foco mediático y de las disputas internas que lo habían llevado al borde del agotamiento, Sebastián tomó la decisión de abandonar, al menos temporalmente, la ventajosa pero artificial vida madrileña. Buscaba refugio en el sur, en la serena Andalucía, donde su abuelo había dejado como legado una antigua vinícola en un pequeño y pintoresco pueblo cercano a Cádiz. Allí, en medio de viñedos centenarios y bajo un cielo que parecía prometer un nuevo comienzo, esperaba reconectar con lo esencial, redescubrir la paz y quizás reencontrarse a sí mismo. Mientras tanto, en ese mismo rincón andaluz, vivía Lucía Martínez, de 24 años. Lucía era la encarnación de la sencillez y la esperanza. Proveniente de una familia humilde, trabajaba cada día en la granja local y ayudaba en la tienda de la vinícola familiar. Su vida era modesta, pero sus sueños no conocían límites. Anhelaba estudiar en la Universidad de Sevilla, dominaba el inglés a través de arduos esfuerzos y se negaba a conformarse con lo que la vida le había impuesto. Su carácter, inteligente y resuelto, resplandecía en cada palabra y acción, y en sus ojos se vislumbraba la promesa de un futuro mejor. El destino, siempre imprevisible, estaba a punto de unir estos dos mundos tan disímiles. Lo que parecía ser una simple coincidencia se convertiría en el preludio de una historia llena de pasión, engaños y, sobre todo, de la búsqueda por la autenticidad. Una fusión de contrastes. El empresario que, harto del brillo vacío, buscaba refugio en la tierra de sus orígenes, y la joven cuyo corazón sincero guardaba el anhelo de superar las limitaciones impuestas por su condición. La mañana había amanecido gris en Madrid. Las calles bullían de actividad, pero entre el ruido la mente de Sebastián se encontraba abrumada por el constante incordio mediático y por los conflictos en la cúpula directiva de su empresa. Durante una tensa reunión en la que se discutía el futuro y se señalaban errores irreparables, las críticas se volvieron insoportables. Mientras sus colegas intercambiaban acusaciones veladas, Sebastián sintió que la opresión era tal que su alma pedía liberación. Decidió, sin rodeos, que había llegado el momento de escapar de ese ambiente asfixiante. Con determinación, organizó sus pertenencias esenciales y despidiéndose, silenciosamente, de la vida lujosa que lo había definido hasta ese instante, emprendió el viaje hacia el sur. Al subirse a su elegante coche, sintió una mezcla de nerviosismo y esperanza. La carretera que lo alejaba de Madrid se extendía ante él, invitándole a dejar atrás las sombras del fracaso y a buscar en la tierra el consuelo que su interior tanto necesitaba. El trayecto fue largo y revelador. A medida que el paisaje urbano cedía paso a extensos campos y carreteras solitarias, Sebastián se dejó llevar por sus pensamientos. Recordó las enseñanzas de su abuelo, un hombre sencillo pero sabio, que le había inculcado el amor por la tierra y la pasión por la viticultura. Esos recuerdos comenzaron a despertar en él una sensación de anhelo por lo auténtico, algo que ni siquiera todo el éxito de Madrid podía llenar. Finalmente, tras horas de viaje, Sebastián arribó al pequeño pueblo andaluz ubicado a las afueras de Cádiz. El cambio fue abrumador. Las amplias avenidas dieron paso a callejuelas empedradas, y el bullicio de la capital fue sustituido por el murmullo apacible de la vida rural. Ante sus ojos se alzaba la antigua vinícola, un edificio de piedra que había desafiado al tiempo, testigo de generaciones y de tradiciones inquebrantables. El ambiente impregnado de historia y el aroma a uvas y tierra mojada lo envolvieron,
haciéndole sentir que había encontrado el refugio perfecto. Esa misma tarde, mientras exploraba los terrenos para evaluar las reparaciones necesarias, Sebastián se detuvo frente a una de las secciones deterioradas del muro perimetral que protegía la propiedad. Las tablillas de madera descuidadas y los escombros esparcidos contaban la historia del paso indolente del tiempo. Con un gesto reflexivo, se inclinó para examinar los daños cuando, de repente, una voz rompió el conjunto. «Oye, ten cuidado con esa valla», dijo con firmeza y determinación. El tono de la voz hizo que Sebastián se enderezara rápidamente. Al girar la cabeza se encontró frente a una joven de mirada intensa y rostro ligeramente empapado por la lluvia. Era Lucía Martínez. Ella vestía ropa simple, propia de alguien que trabaja en el campo. Sin embargo, en sus ojos había una chispa de vida y una fuerza interior que iba más allá de lo superficial. «¿Qué dijiste?», preguntó Sebastián, sorprendido tanto por el tono como por la presencia repentina de la joven. «Te lo dije. Ten cuidado con esa valla», repitió Lucía mirando fijamente al hombre, dejando entrever que no toleraría que nada se descuidara en ese valioso lugar. Su voz tenía un tinte autoritario, aunque sin ser hostil. El ambiente se llenó repentinamente de tensión y a la vez de una curiosidad inesperada. Sebastián, acostumbrado a la diplomacia en los entornos de negocios, sintió un impulso de dejar a un lado su orgullo y acercarse. «Disculpa, no fue mi intención», dijo él con una leve sonrisa que buscaba suavizar el momento. «La lluvia me ha dificultado ver bien». Lucía frunció ligeramente el ceño, pero tras unos segundos pareció relajar su postura. «La seguridad es importante en este lugar. Aquí no podemos permitir que se descuiden los detalles. Mi nombre es Lucía Martínez, y trabajo aquí para ayudar a mantener vivo el legado familiar», afirmó con voz segura. Sebastián la observó. Algo en aquella presentación, en la mezcla de firmeza y sencillez, le hizo sentir que detrás de esos modales se escondía una persona auténtica, a diferencia de los rostros frívolos que solía encontrar en el mundo de Madrid. Le respondió: «Soy Sebastián Rivera. Llegué hace poco desde la ciudad. Parece que el destino me trajo aquí, justo cuando menos lo esperaba». Hubo un breve silencio en el que ambos se miraron, midiendo en la mirada la fuerza y la determinación del otro. La lluvia seguía cayendo suavemente, creando un ambiente melancólico que, sin saber por qué, parecía adecuado para el inicio de algo nuevo. Durante los siguientes días, Sebastián se instaló en la antigua vinícola y se sumergió en las labores de restauración. Con cada jornada de trabajo en los viñedos, el contraste entre la vida opulenta y a menudo artificial de Madrid y la auténtica cotidianeidad del campo se hacía más evidente. La rutina se transformaba en un proceso de introspección. Mientras reparaba barricas o caminaba entre las parras, su mente vagaba por el pasado y se preguntaba si realmente había estado viviendo como debía. En estas jornadas, el encuentro casual con Lucía se volvió recurrente. No era raro que, mientras revisaba los viñedos, ella pasara saludando a los trabajadores o dando instrucciones para mejorar la conservación del terreno. Cada vez que se cruzaban, la conversación se volvía un puente que conectaba dos mundos. En una de esas tardes, mientras se encontraban junto a un sector especialmente delicado de las viñas, Sebastián se animó a retomar la charla. «Lucía, ¿qué es lo que más amas de este lugar?», preguntó mientras examinaban una vieja parra con hojas doradas por el sol. La joven levantó la vista y sin dudar respondió: «Aquí todo es auténtico, Sebastián. La tierra, las uvas, el aire. Todo tiene una historia. Este lugar es como una herida abierta que, al mismo tiempo, da vida y nos conecta con nuestras raíces. Por mucho que duela, es parte de quienes somos». Esas palabras le hicieron detenerse a Sebastián. En su mundo, las transacciones y el dinero eran lo primordial, pero ahora se daba cuenta de que algo más profundo existía en la conexión con la tierra y con las tradiciones. Esa conversación sembró una semilla de reflexión en él y comenzó a cuestionarse sus propios valores. A medida que pasaban los días, las reuniones fortuitas se volvieron más largas y las charlas más íntimas.
Una tarde, después de haber trabajado juntos en una reparación del muro, se encontraron sentados en una pequeña terraza, compartiendo una jarra de limonada mientras el sol se ocultaba en el horizonte. Siempre he sentido que la vida en Madrid era artificiosa, confesó Sebastián, mirando a lo lejos. Aquí todo se siente tan real, tan palpable. Me pregunto cuánto de lo que he tenido hasta ahora no ha sido más que una ilusión. Lucía lo miró fijamente y asintió. A veces, lo que creemos importante se desvanece cuando lo enfrentamos con la realidad. Tú has venido a este lugar buscando algo que ni siquiera sabías que necesitabas, y yo solo aspiro a tener la oportunidad de crecer y aprender. El ambiente se volvió cargado de una extraña melancolía y, a la vez, de esperanza. Por primera vez, Sebastián sintió que su vida podía transformarse si se atrevía a abrazar la autenticidad que emanaba de aquella tierra. Y Lucía, sintiendo que había encontrado en él a alguien que no la miraba desde lo alto, se permitió sonreír. Conforme se instalaban en la rutina del pueblo, Sebastián empezó a implicarse en las labores cotidianas de la vinícola. Más allá de las reparaciones y el mantenimiento, se encontró conversando a menudo con los trabajadores y con Lucía. Entre charlas sobre técnicas de cultivo y la elaboración de vino, también se compartían historias personales. Sebastián, que hasta entonces había ocultado su lado sensible, comenzó a revelar fragmentos de su historia. Las presiones de la ciudad, los conflictos internos de su empresa y la soledad que lo había acompañado durante años. Una mañana, mientras caminaban por las hileras de viñas al amanecer, Sebastián se abrió lentamente. ¿Sabes? Siempre creí que el éxito se medía en dinero y poder. Pensé que en Madrid tenía todo lo que alguien podría desear. Pero aquí, mirando esta tierra, me doy cuenta de que lo auténtico se mide en pequeños momentos. Momentos que nunca se pueden comprar. Lucía, con la mirada llena de empatía, respondió: La verdadera riqueza no se mide en cifras, Sebastián. Se mide en la manera en que te sientes, en el amor que puedes dar y en la paz que encuentras en lo simple. Quizá no lo supiste antes, pero a veces perderlo todo es la única manera de reencontrarte. Esas palabras calaron profundo en Sebastián. Sintió que por primera vez en mucho tiempo estaba en el camino de redescubrir lo que realmente importaba. La sinceridad de Lucía y su pasión por la vida, tan arraigadas en la autenticidad, le mostraban que lo que él había considerado esencial en la ciudad era, en realidad, superficial. Los días se sucedían con un ritmo pausado y meditabundo. Mientras la brisa de la tarde acariciaba las viñas y el aroma de la tierra mojada impregnaba el ambiente, Sebastián y Lucía se fueron conociendo más a fondo. La vieja bodega se convertía en testigo silencioso de un proceso de transformación personal, en el cual el éxito aparente daba paso a la búsqueda de la belleza en lo sencillo y lo real. Esa primera etapa en la que el pasado y el presente se entremezclaban dejó en ambos una sensación de inquietud, pero también de esperanza. Porque, en medio de la adversidad, había surgido un vínculo inesperado, tejido con el hilo de la honestidad y la pasión por la vida. Al concluir aquella jornada, cuando el sol se había ocultado y la quietud de la noche se posaba sobre el pueblo, Sebastián se retiró a su habitación en la antigua casa. Mientras observaba el cielo estrellado a través de una ventana polvorienta, pensó en lo sucedido. Aquella simple disputa por un panel roto había sido el detonante de encuentros que le abrían el corazón a una nueva posibilidad. Por su parte, Lucía regresaba a su hogar modesto, llevando consigo una mezcla de emociones. Sabía que algo en aquel hombre de Madrid era distinto, que detrás de la imponente figura del empresario se escondía una búsqueda sincera de redención. Ella, que había soñado durante tanto tiempo con un futuro mejor, intuía que aquella conexión era la oportunidad para cambiar su destino. Así, en medio de viñedos, paredes antiguas y el murmullo constante del Mediterráneo, se habían plantado las semillas de un futuro inexplorado. El destino, con su incesante juego de luces y sombras, apenas comenzaba a escribir el primer capítulo de una historia que prometía transformar dos vidas marcadas por la adversidad. Los días siguientes a aquel primer encuentro parecían haberse extendido en un compás pausado y casi hipnótico.
Sebastián se había sumergido de lleno en la labor de restauración de la vieja vinícola, intentando comprender cada rincón de esa propiedad heredada de su abuelo. Entre reparaciones de barricas antiguas, arreglos en muros desgastados y caminatas por los extensos viñedos, el ambiente de este rincón andaluz comenzaba a llenar su alma de una serenidad que nunca había experimentado en la caótica Madrid. En varias mañanas frías, mientras el rocío besaba las hojas y el sol se asomaba tímidamente, Sebastián se encontró a menudo acompañado por Lucía. Ella, con sus manos hábiles y una energía natural contagiosa, no solo se encargaba de las tareas diarias en la finca, sino que se convertía con cada palabra y gesto en la encarnación del espíritu de la tierra. Durante una jornada en la que ambos trabajaban en la poda de las viñas, Sebastián, con la mirada concentrada en el verdor que se extendía ante ellos, lanzó: «Esta tierra tiene algo que no se encuentra en las frías oficinas de Madrid. Cada rama, cada racimo de uva, parece esconder una historia. ¿No lo sientes?». Lucía, limpiándose el sudor de la frente, asintió lentamente y respondió con voz serena: «Aquí cada centímetro tiene un latido. La tierra siempre habla a los que saben escuchar, y yo he aprendido a interpretar sus susurros. No es solo trabajo, es pasión, es vida». Esas palabras resonaron en Sebastián de forma inesperada. Por primera vez, en lugar de sumergirse en cifras y balances, se sentía embargado por lo palpablemente real de la naturaleza. La sensación de pertenecer a algo mayor que él mismo lo invadió. Y en aquella comunión con la tierra y con Lucía, comenzó a cuestionar todo lo que había conocido en la ciudad. Comprendió, lentamente, que la autenticidad de la vida rural, su ritmo pausado, sus tradiciones inalterables y su conexión íntima con la naturaleza podían ofrecerle un bálsamo a su alma herida, cansada del resplandor superficial del éxito madrileño. Sin embargo, ni el sol brillante de Andalucía ni la quietud de los viñedos eran capaces de borrar por completo las huellas del pasado de Sebastián. Mientras se esforzaba por encontrar una nueva claridad en la sencillez del campo, rumores y murmullos comenzaron a surgir entre los habitantes del pueblo. Algunos vecinos conservaban actitudes recelosas hacia el forastero que había llegado desde Madrid, y sus comentarios, a duras penas disfrazados de conversación coloquial, insinuaban que el éxito de Sebastián podría provenir de métodos poco claros. Una tarde, mientras Sebastián inspeccionaba unos paneles deteriorados del muro perimetral, escuchó a dos viejos amigos del pueblo discutir en voz baja cerca de la entrada. «Dicen que el señor Rivera solo vino por dinero, que sus vinotecas quizá oculten tratos turbios». «Ya ves, siempre es lo mismo con los de la ciudad», respondió el otro, con tono despectivo. Aunque Sebastián trató de ignorar aquellos comentarios, el resentimiento y la desconfianza flotaban en el ambiente, haciéndole sentir que aún debía combatir no solo los problemas internos de su empresa, sino también el escepticismo de quienes nunca habían abandonado su forma de ver el mundo. Lucía, al enterarse de dichos murmullos, se sintió dividida. Por un lado, le reconfortaba la sinceridad y la pasión con las que trabajaba Sebastián. Por otro, le dolía el ver que la gente la juzgaba por las diferencias de origen. Esa dualidad se reflejaba en sus largas noches, en las que, sola en su habitación modesta, escribía en un cuaderno: «La verdad de nuestro presente no debe ser empañada por viejas rencillas. Quizás solo a través del entendimiento y el perdón podamos todos crecer. No puedo permitir que el pasado ni las habladurías roben la esperanza que, poco a poco, inicio a sentir». Estas palabras se convirtieron en un mantra personal para ella, una declaración de intenciones que la impulsaba a creer que, a pesar de las sombras, lo auténtico prevalecería. Una mañana, mientras el campo se despertaba bajo un cielo despejado, el móvil de Sebastián vibró bruscamente. En la pantalla apareció un mensaje breve y críptico que le suplicaba atender asuntos urgentes en Madrid. Esa notificación despertó en él antiguos temores. Los conflictos no se disolvían al cambiar de paisaje, y su pasado en la gran ciudad amenazaba con alcanzarlo en cualquier momento.
Con el alma encogida, Sebastián se retiró a su despacho improvisado en la bodega y revisó el mensaje. Era de un viejo socio, informándole de una crisis en la empresa y de que la prensa había empezado a indagar nuevamente en temas sensibles relacionados con su gestión anterior. La inquietud se apoderó de él. Durante días, la idea de regresar a Madrid lo atormentó, pero también se dio cuenta de que debía enfrentar la situación sin abandonar su recién descubierta paz. Esa misma tarde, en una tranquila cena en la vinoteca, Sebastián llamó a Lucía. Con voz entrecortada y mirada seria, le confesó: Lucía, hay noticias de mi antiguo mundo. No quiero que esas sombras vuelvan a perturbar lo que estamos construyendo aquí. Necesito enfrentar estas cuestiones, pero temo que puedan mancillar esta nueva vida que apenas estamos empezando a forjar. Lucía, que había venido a considerar a Sebastián como un aliado en su lucha contra los prejuicios, lo miró con comprensión. Sabes que el pasado siempre intenta alcanzarnos, pero lo que importa es la fuerza con que elegimos vivir en el presente. Si estás dispuesto a enfrentar tus errores, yo estaré a tu lado. No dejes que el miedo te haga retroceder. Confío en ti, Sebastián. Aquellas palabras ofrecieron un atisbo de consuelo y determinación. Aunque el llamado de Madrid retumbaba en su mente, Sebastián decidió, por el momento, seguir dedicado a la vinícola y a la nueva vida, mientras se preparaba para atender los asuntos necesarios sin dejar que la ansiedad transformase su paz. La tranquilidad de la vida en el pueblo se vio amenazada por una serie de revelaciones inesperadas. Una tarde, mientras Lucía organizaba algunos archivos en la intimidad de la tienda de la vinícola, encontró entre los viejos papeles una carta anónima. La misiva, escrita con tinta algo corrida, contenía insinuaciones acerca de conflictos familiares y secretos largamente guardados sobre la historia de la bodega. Cada palabra parecía arrastrarla hacia un pasado que ella creía haber dejado atrás. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, Lucía decidió compartir la carta con Sebastián esa misma noche. En la modesta cocina de la bodega, con la luz tenue y el aroma a pan recién horneado llenando el ambiente, se sentaron juntos. Lucía, con voz baja pero firme, dijo: Esta carta me ha dejado helada. Habla de traiciones y secretos familiares que jamás imaginé. No sé qué pensar. Temo que parte de este lugar también esté manchado por un pasado oscuro. Sebastián tomó la carta en silencio y la examinó con detenimiento. Al finalizar la lectura, se quedó en silencio por un largo momento, como si cada palabra le recordara las cicatrices de antiguas verdades. Luego, poniendo un brazo alrededor de Lucía, afirmó: Lucía, cada secreto, por doloroso que sea, merece ser enfrentado. No permitiremos que el pasado defina todo lo que tenemos. Juntos descubriremos la verdad y haremos de este lugar un legado de luz, no de sombras. Esa noche, entre confidencias y silencios compartidos, quedó sellado un pacto tácito. Por muy oscuros que pudiesen ser los secretos, la unión de Sebastián y Lucía sería la fuerza capaz de transformarlos en conocimiento y crecimiento. La carta, lejos de ser un presagio de mal, se convirtió en el catalizador de una búsqueda por la verdad que prometía sanar viejas heridas y forjar nuevos lazos. Con el paso de los días, la vida en la bodega se iba transformando lentamente. A pesar de las tensiones y de los rumores que aún flotaban en el aire, la sinceridad de los encuentros entre Sebastián y Lucía comenzaba a prevalecer sobre los miedos del pasado. La tierra andaluza, con su ritmo pausado y su verdad palpable, se convertía en el escenario de una renovación tanto personal como colectiva. Cada jornada de trabajo, cada conversación y cada mirada compartida afianzaban el vínculo que ambos forjaban, desafiando prejuicios y dejando atrás las sombras de lo que una vez fueron. Mientras el futuro seguía siendo incierto, el compromiso frente a la adversidad se convirtió en la promesa diaria de que la redención se logra enfrentando, en conjunto, las verdades más dolorosas. En ese ambiente entre viñas y secretos, la vida parecía ofrecerles a Sebastián y Lucía la oportunidad de recomenzar, dejando que cada revelación, por perturbadora que fuera, se transformara en la piedra angular de un nuevo destino.
La historia, lejos de concluir en ese punto, se abría en un amplio horizonte de posibilidades, en el que el amor y la verdad eran los ingredientes esenciales para reescribir sus propias vidas. Los días en la finca transcurrían con un ritmo pausado, casi meditativo, en el que cada amanecer parecía limpiar los remordimientos que aún había dejado atrás el urbano caos de Madrid. Sin embargo, el pasado tiene esa extraña forma de reaparecer cuando uno menos lo espera. Una mañana, mientras Sebastián trabajaba en la revisión de unos archivos antiguos en la pequeña oficina que había habilitado en la vinícola, el sonido insistente de su móvil interrumpió su concentración. Un mensaje breve y enigmático provenía de un número desconocido. Aunque hayas dejado la ciudad, algunos recuerdos no se pueden enterrar. El pasado tiene voz. El mensaje se deslizó por la pantalla como un presagio inquietante. Sebastián sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras recordaba momentos oscuros de su trayectoria en Madrid, aquellos en los que había tomado decisiones cuestionables en pos del éxito. Cerró los ojos por un instante y respiró profundamente, recordando las palabras que Lucía le había dicho alguna tarde cuando le confesó sus propios temores. El pasado es como un eco. Aunque intentes silenciarlo, sus voces siempre regresan. Con el corazón acelerado, Sebastián decidió que era momento de enfrentar de manera clara y recta aquello que lo atormentaba. Esa tarde, se reunió en la bodega con su equipo de confianza, hablando de la necesidad imperiosa de revisar cada transacción, cada documento, para demostrar de una vez por todas que su intención era limpiar su imagen y, lo más importante, redimirse ante sí mismo. Mientras tanto, en el pueblo, la atmósfera estaba cargada de murmullos y pequeñas intrigas. Algunos vecinos, recelosos del forastero, comentaban en voz baja que hasta la tierra de la finca parecía guardar secretos relacionados con el pasado de Sebastián. Lucía se enteró de estos rumores por casualidad, y aunque su instinto le decía que todo aquello no era más que palabras vacías, la idea de que el hombre a quien empezaba a querer pudiera tener sombras no resueltas la inquietaba profundamente. Esa noche, en el silencio de su habitación modesta, Lucía tomó su cuaderno y empezó a escribir sus temores y esperanzas. Escribió sobre la dualidad que sentía al ver a Sebastián, un hombre que había dejado atrás el brillo artificial de la capital, pero que aún cargaba consigo la pesada herencia de sus errores pasados. Con cada palabra, trataba de encontrar la certeza de que la luz a la que ambos aspiraban podría, de alguna forma, disipar también las sombras. En los días que siguieron, la inquietud de Sebastián fue en aumento. La llamada telefónica y el mensaje anónimo lo perseguían, obligándolo a mirar con honestidad hacia sus antiguos éxitos y fracasos. No podía quitarse de la mente la imagen de Lucía, cuyo rostro sereno y sus palabras sinceras le recordaban que incluso en medio de la adversidad existía la posibilidad de un renacer. Una tarde, tras una larga jornada de trabajo en los viñedos, Sebastián decidió invitar a Lucía a caminar por los antiguos caminos de la finca. Bajo un cielo gris y con la brisa fresca acariciando los filones de uva, ambos se adentraron en una conversación que se tornó cada vez más personal. Lucía, siempre he pensado que el éxito se mide en cifras, comenzó Sebastián, con una voz que denotaba cierta melancolía. Pero aquí, viendo cómo trabaja esta tierra, me doy cuenta de que la verdadera riqueza está en la autenticidad y en la capacidad de redescubrir quién eres en lo más profundo. Lucía, con los ojos fijos en el horizonte, respondió: Yo he aprendido que cada herida contiene una lección. Y aunque el pasado a veces parece un abismo, si tienes el valor de enfrentarlo, también puedes encontrar en él la semilla para transformarte. No te pido que olvides tus errores, sino que los aceptes y uses esa sabiduría para forjar un futuro distinto. Las palabras de Lucía se adentraron en el corazón de Sebastián, quien sintió que por primera vez la posibilidad de un cambio genuino era real. Esa tarde, mientras la luz se desvanecía lentamente, ambos sellaron con un apretón de manos y miradas cómplices el compromiso de no dejarse vencer por los fantasmas de su pasado. La incertidumbre seguía, es cierto,
pero ahora se enfrentaba con la fuerza de un amor que emergía entre viñas y sueños compartidos. Al llegar a la bodega, Sebastián cerró la puerta de su despacho y se quedó solo unos instantes, mirando los papeles que el mensaje anónimo había dejado en su mente. Con determinación, se prometió a sí mismo limpiar su nombre, no solo por su propia integridad, sino también por Lucía, quien creía en él con una fe que lo conmovía. Esa noche, frente al resplandor tenue de una lámpara, escribió en su diario: la redención no es olvidar el pasado, sino enfrentarlo sin temor. He elegido este camino para demostrar que cada error es una oportunidad para renacer. Con Lucía a mi lado, sé que puedo transformar las sombras en luz. Pasaron semanas de arduo trabajo y de difíciles decisiones. Sebastián, en colaboración con un grupo de asesores y expertos, implementó una auditoría integral en la empresa. Revisaron cada contrato, cada transacción, y poco a poco fueron desentrañando los procesos oscuros que habían ensombrecido su pasado. Aunque la labor era minuciosa y dolorosa, cada ficha que se comprobaba y cada error que se corregía eran un paso transformador hacia la transparencia y la integridad. De igual manera, Lucía se volcó en su propia búsqueda de respuestas respecto a la misteriosa carta anónima. Con ayuda de algunos vecinos de confianza, logró recabar información sobre la historia de la vinícola y descubrió que, en efecto, algunas facetas del pasado estaban envueltas en secretos familiares. No obstante, en lugar de dejarse anegar por el dolor, Lucía decidió que esas revelaciones servirían como el cimiento para un futuro más sólido y honesto. Durante una de las reuniones comunitarias, compartió sus hallazgos ante un grupo pequeño, diciendo: conocer nuestra historia, incluso las partes difíciles, es esencial. Solo así podemos aprender y crecer. No permitamos que el pasado nos defina, sino que utilicemos esos recuerdos como lecciones para construir un porvenir distinto. Las palabras de Lucía se esparcieron por el pueblo y poco a poco la comunidad comenzó a ver tanto a Sebastián como a ella con nuevos ojos. La transparencia y el compromiso demostrados por ambos comenzaron a disipar los prejuicios, y lo que inicialmente parecía una imposición foránea se convertía en el motor de un cambio colectivo. Una fresca mañana de otoño, mientras los viñedos se teñían de tonos ocres, Sebastián convocó a una asamblea en la que expuso públicamente los avances de la auditoría. Con voz firme, explicó cada paso que había tomado para purgar los errores del pasado, subrayando que la verdadera fortaleza radicaba en la capacidad de reconocer y enmendar los propios defectos. El discurso, plagado de sinceridad y emoción, movió a muchos presentes. Algunos aplaudieron, otros inicialmente se mostraron escépticos, pero todos compartían la sensación de que un nuevo comienzo se gestaba en esa finca. En medio del ambiente cargado de transformación, la relación entre Sebastián y Lucía se consolidaba día a día. Cada desafío que enfrentaban, ya fuera el rumor punzante de la prensa o las viejas rencillas en el pueblo, se convertía en un peldaño hacia una unión más fuerte y sincera. La bodega, testigo silencioso de tanto dolor y renacimiento, se transformaba en el epicentro de una revolución interna y colectiva. Una noche, durante una celebración modesta en la cual habían invitado a algunos vecinos y amigos, Sebastián y Lucía compartieron un tierno momento en la terraza de la bodega. Mientras las luces parpadeaban suavemente y el murmullo de la música tradicional andaluza creaba un ambiente casi mágico, Sebastián sostuvo la mano de Lucía y dijo: hoy, al ver la transformación en esta tierra y en cada uno de nosotros, comprendo que la redención no es un destino, sino un camino. Estoy convencido de que lo que hoy vivimos es la prueba de que el amor genuino y la transparencia tienen el poder de cambiar incluso las vidas marcadas por los errores. Lucía, con la mirada brillante y llena de emoción, respondió: nuestro camino siempre ha sido incierto, pero lo que hemos construido juntos es real. Aceptar nuestros defectos y aprender de ellos es lo que nos hace humanos. Si seguimos adelante así, sin miedo y con el corazón abierto, no hay obstáculo que no podamos superar.
Las palabras se fundieron en el aire de esa noche, y en ese instante, la bodega no solo era un lugar donde se elaboraba vino, se había convertido en un símbolo de la esperanza, de la capacidad humana para transformar el dolor en fuerza y para construir un futuro guiado por la verdad y el amor desinteresado. Al concluir estos intensos días de confrontación y purificación, Sebastián y Lucía comprendieron que el verdadero poder reside en la capacidad de abrazar tanto la luz como la oscuridad. Cada desafío, cada secreto desvelado, cada palabra de aliento había forjado en ellos la convicción de que el camino hacia la redención es arduo, pero también profundamente enriquecedor. La finca se iluminaba con el brillo de un nuevo amanecer, y a pesar de que aún quedaban sombras por disipar, ambos sabían que juntos podían transformar cualquier obstáculo en una oportunidad para crecer y para amar. Con la promesa silenciosa de continuar luchando por su integridad y por la belleza de lo auténtico, Sebastián y Lucía se disponían, sin temor, a escribir el próximo capítulo de sus vidas en el libro del destino. La transformación que se había forjado en la finca andaluza se mostraba finalmente en forma palpable. Tras meses de arduo trabajo, de enfrentar rumores y velar por la autenticidad de su nueva vida, Sebastián había decidido que lo único posible era la total transparencia. Con un coraje forjado en la intimidad del campo y en la sincera complicidad con Lucía, convocó una rueda de prensa en el pequeño auditorio del pueblo. Ante una audiencia de escépticos, curiosos y vecinos que se habían acostumbrado a verlo como el forastero de Madrid, Sebastián se dirigió a todos con voz segura y serena. Hoy no vengo a borrar mi pasado, sino a mostrar que cada error, cada sombra que alguna vez oscureció mi camino, ha sido motivo de aprendizaje. He decidido someterme a una auditoría completa de los negocios en los que estuve involucrado, y los resultados serán expuestos para que la verdad brille con luz propia. Mi compromiso es con la integridad, y mi intención es demostrar que la redención es posible solo cuando uno tiene el valor de enfrentar sus propios demonios. El silencio que siguió a sus palabras fue abrumador. Poco a poco, las dudas se disiparon y las reacciones se transformaron en esos aplausos escépticos que se convirtieron, con el tiempo, en muestras genuinas de apoyo. Aquel acto público no solo fortaleció la imagen de Sebastián, sino que, en el pueblo, abrió las puertas a una nueva percepción. Los vecinos, al ver a un hombre dispuesto a exponer su vulnerabilidad y a corregir sus errores, comenzaron a aceptarlo y a integrarlo en la vida comunitaria. Mientras tanto, en la bodega, la restauración de la propiedad se acercaba a su culminación. Las paredes antiguas, símbolo del legado familiar, lucían renovadas y los viñedos, cuidados con esmero, prometían un futuro próspero. Cada detalle evidenciaba que la tradición y la modernidad podían fusionarse para forjar algo nuevo y genuino. Ese mismo día, más allá del escenario de la rueda de prensa, se celebraba un ambiente de renacimiento en el corazón del pueblo. Lucía, quien había sido testigo de la evolución de Sebastián, se convertía en el símbolo vivo de la esperanza y la autenticidad. Su lucha personal, su determinación por cumplir sus sueños y su capacidad para enfrentar las adversidades hacían que muchos vieron en ella no solo a una joven trabajadora, sino a una líder inspiradora. En una tarde templada, mientras el sol doraba los campos y el aroma a uva madura inundaba el ambiente, Sebastián se encontró con Lucía en los viñedos. Sentados en una terraza improvisada junto a un viejo olivo, los dos compartieron confidencias que se entrelazaban con recuerdos y promesas. Con la mirada fija en el horizonte, Sebastián tomó las manos de Lucía y con voz cargada de emoción dijo: Lucía, en mis años en Madrid pensé que el éxito se medía en cifras, en lujos y en el reconocimiento superficial. Pero aquí, en medio de la pureza de esta tierra, he descubierto que la verdadera riqueza reside en el amor genuino y en la transparencia del alma. Cada paso que doy en este lugar me convence de que el pasado no debe definirnos, sino impulsarnos a ser mejores. Lucía, con el brillo de la determinación en los ojos, respondió: Siempre soñé con algo más. No solo salir adelante, sino también demostrar que la humildad y la pasión pueden construir un futuro distinto.
Contigo he aprendido que el valor de una persona se mide en su capacidad para enfrentar sus errores y en el coraje de reinventarse. Juntos, podemos transformar cada herida en una lección y cada lágrima en una semilla de crecimiento. Las palabras se fundieron en un tierno silencio, mientras el sol se ocultaba lentamente, dejando al cielo pinceladas de rojo y dorado. En ese instante, la bodega y sus viñedos se convirtieron en el escenario de un amor que, fortalecido por la adversidad, prometía perdurar a pesar de las dificultades. Conforme pasaban los meses, la transformación de Sebastián y Lucía no era solo personal, sino también colectiva. La bodega, que había sido un legado polvoriento de un abuelo lejano, se convertía en el corazón palpitante de la comunidad. La feria anual del vino se transformó en una celebración de la autenticidad y del renacer, un evento donde se mostraban tanto las tradiciones de la tierra como los avances de un futuro prometedor. Durante la celebración, en una ceremonia cargada de emoción, Sebastián tomó la palabra frente a una gran audiencia de vecinos, trabajadores y visitantes. Su discurso era un testimonio de la fuerza del arrepentimiento y la capacidad de cambiar. Hoy celebramos no solo la cosecha del viñedo, sino la cosecha de nuestras almas. Cada racimo, cada gota de vino, es el reflejo de un viaje de redención, de un esfuerzo por transformar la oscuridad en luz. Mi historia, tan manchada de errores del pasado, se reestructura ante ustedes gracias al amor y al compromiso de aquellos que se atrevieron a creer en mí. Que esta celebración sea la prueba de que la innovación y la tradición pueden coexistir, y que cada uno de nosotros puede forjar un legado basado en la verdad. Entre los aplausos y el júbilo, Lucía se subió al escenario para compartir su testimonio. Con la voz temblorosa pero llena de convicción, relató su lucha diaria, sus sueños por superar las barreras de la pobreza y la importancia de la educación como la llave para romper con el pasado. Su mensaje inspiró a muchos, y el ambiente se llenó de una energía transformadora que vibraba en conjunto con el suave retumbar de las castañuelas y el compás de la guitarra andaluza. Para Sebastián, ver a Lucía enfrentar sus miedos y reclamar su derecho a soñar fue la confirmación de que el amor auténtico no es efímero, sino una fuerza imparable capaz de reconfigurar realidades. Juntos, tomaron la decisión de dejar un legado no solamente en forma de éxito empresarial o de vino excepcional, sino en la convicción de que la transformación personal y comunitaria era posible cuando se abrazaba la pureza del corazón. El tiempo parecía fluir con la cadencia serena de un buen vino. La vinícola, restaurada y llena de vida, se convirtió en el centro de nuevas iniciativas, talleres de enología, charlas culturales y programas de becas para los jóvenes del pueblo. Sebastián se dedicó a invertir parte de su fortuna en la educación de los locales, convencido de que la verdadera evolución proviene del conocimiento y la pasión por preservar la cultura. Lucía, quien había sido pieza clave en este nuevo renacer, combinaba su trabajo en la vinícola con sus estudios, demostrando que el futuro podía ser construido con esfuerzo y dedicación. En cada gesto, en cada sonrisa y en cada proyecto, ella dejaba una huella indeleble de esperanza, simbolizando, para muchos, el ideal de una vida transformada por la resiliencia. Una tarde, durante una de las reuniones en la que se discutían los planes para ampliar las actividades culturales de la finca, Sebastián miró a Lucía y dijo: "Lo que hoy construimos no es solo una bodega renovada, es un legado de autenticidad y amor que trascenderá las fronteras de este pueblo. Cada iniciativa, cada programa que iniciemos, será un reflejo de que el cambio es posible cuando se contagia la pasión por la verdad". Lucía, con una sonrisa serena y llena de determinación, asintió. Nuestro compromiso es con el futuro, con cada joven que sueña y con cada familia que cree que sus raíces pueden florecer en algo más grande. La luz que hoy sentimos en nuestros corazones es la esperanza que queremos transmitir a los que vienen detrás. La voz de Sebastián y la firmeza de Lucía se fusionaron en un mensaje poderoso que resonó en todos los rincones del pueblo. La vinícola ya no era solo un vestigio del pasado,
sino un faro de posibilidades, un símbolo del renacer de lo auténtico. En el crepúsculo de un día sereno, cuando el sol se despedía, tiñendo el cielo con destellos de carmesí y oro, Sebastián y Lucía se encontraban caminando juntos por los antiguos viñedos. El entorno, impregnado del aroma a uva fermentada y tierra mojada, parecía susurrarles que el verdadero éxito se mide en la capacidad de reinventarse y de amar sin miedos. Sebastián, deteniéndose en una vieja banca de piedra, tomó la mano de Lucía y con una voz renovada por el tiempo y la experiencia, dijo: Hoy, mientras contemplo este paisaje que ha sido testigo del renacer de nuestras vidas, comprendo que cada día es una oportunidad para transformar nuestros errores en lecciones. Nuestro viaje ha sido arduo y el pasado aún podría lanzar sombras, pero la luz de lo que construimos juntos es inquebrantable. He aprendido que la integridad, la verdad y el amor son las únicas riquezas que realmente importan. Lucía, con los ojos llenos de gratitud y sueños, respondió: Nuestro destino ya no está marcado por lo que fuimos, sino por lo que elegimos ser día tras día. Cada lágrima, cada risa y cada abrazo han forjado un camino lleno de esperanza. Mientras nos sostengamos mutuamente, sabremos que, a pesar de las adversidades, siempre habrá un nuevo amanecer. El susurro del viento entre las vides, el murmullo distante del mar y el incesante latir del corazón del pueblo parecían proclamar una verdad inmutable. El renacer es posible incluso cuando las cicatrices del pasado están presentes. La historia de Sebastián y Lucía se abría como un libro interminable, en el que cada capítulo es una victoria, cada día una nueva página en el relato de la transformación y la resiliencia humana. Así, mientras las últimas luces del día se desvanecían y la noche se posaba con suavidad, la vinícola relucía con la promesa de un futuro lleno de amor, dedicación y autenticidad. El legado que ambos construían no era solo material. Era el testimonio vivo de que, cuando el corazón se abre a la verdad y se enfrenta al pasado con coraje, el destino se somete a la inquebrantable fuerza del amor.